Saludos y muchas bendiciones en Cristo Jesús que nos une en una misma vocación de servicio. Les habla el Padre Rafael Muñoz, Padre Junior Muñoz, y hoy pues vamos a tener ya la conclusión de nuestro curso de discipulado. Hasta ahora hemos visto en todo el curso una especie así de resumen. Hemos iniciado formalmente con una charla acerca de los maestros y de los discípulos, los rabinos. Hemos visto también a lo largo de todo este estudio, pues cómo Jesucristo iba preparándose para la misión. Tenemos un primer tema general que fuimos dilucidando paso a paso, sea escribiendo, buscando en la Biblia, acerca de la misión de Jesús. Eso fue cómo se preparó, cómo inició. Segundo, cómo él forma a los discípulos para la misión, sus tácticas y todo eso. Ya lo hemos visto detalladamente. Y hoy vamos a tener la conclusión de los discípulos de Jesús, testigos en el mundo. Por lo tanto, vamos ahora a iniciar nosotros este apasionante tema ya último de nuestro curso de discipulado, ya con las grandes conclusiones que tenemos. Ya les he enviado, como ustedes saben, pues el material, la tarea para que completen, y ya ustedes, la mayoría, han enviado ya estas tareas. Entonces, tenemos tercer y último tema, tenemos los discípulos de Jesús, testigos en el mundo, preparación para la misión. Asimismo, como Jesús, los discípulos necesitan prepararse para servir mejor. Esa preparación comprende, y vamos entonces a leer, como de costumbre, ya lo hicieron, Hechos capítulo 1, verso 4, Hechos capítulo 1 del 12 al 14. Entonces, lo primero que se observa en estos pasajes es que Jesús instruye a sus discípulos a esperar ¿dónde? En Jerusalén, la promesa del Espíritu Santo. Recordemos en el primer tema que asimismo Jesucristo se prepara para la misión, primero bautizándose y recibiendo la fuerza del Espíritu Santo. Y asimismo entonces ahora los discípulos, testigos de Jesús en el mundo, ya que Cristo les da esta misión en su iglesia para instruir, para echar hacia adelante. Entonces lo que se subraya en estos temas es precisamente vayan, la obediencia, vayan a Jerusalén, vayan allá, esperen el plan de Dios, y además entonces se reúnen ¿en qué? En oración constante. Ahí es que sale la primera novena, porque fue en la ascensión que Cristo les los mandó, y de la ascensión a Pentecostés 9 días, entonces por eso la primera novena que hay es la novena del Espíritu Santo, que es una novena bíblica mandada por Jesús y es a la Santísima Trinidad, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así que el que le pregunte, ¿y eso de novena, invento de la iglesia? No, mandato de Jesucristo, desde la ascensión vayan, y ahí entonces Cristo les envía en oración, les envía a un lugar específico. ¿Para qué? Para que así como el mismo Cristo, pues ellos, sus apóstoles, preparándose para la misión, puedan recibir la fuerza del Espíritu Santo. Sí, mis queridos hermanos. Entonces así vemos, asimismo como Cristo empezó, asimismo también Cristo envía a sus apóstoles para recibir precisamente la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Entonces así se preparan, y vemos entonces cómo Cristo empieza y les manda directamente a esta gran misión. Eso es lo que hace Cristo. Entonces, vamos a seguir a dar un paso más adelante en este estudio, y nos dice acá entonces que otra condición esencial es que los discípulos se preparen, como le dijimos, para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Entonces también así ellos pueden llevar a cabo su misión. El Espíritu Santo les da las herramientas, les da, digamos, los medios necesarios para que ellos puedan, con poder, con valentía, con ánimo, con arrojo, con amor, pues, predicar el Evangelio sin miedo, sin temor, con los signos que Cristo mismo les dice entonces que va a realizar para que realicen esto. Entonces nos dice más hacia adelante que nosotros tenemos entonces estas condiciones como discípulos, ya que Cristo nos prepara a nosotros para la misión, Entonces llegó entonces esa gracia del Espíritu Santo, la gracia de Pentecostés. Bien, entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 32, dice que nosotros también seremos testigos, los apóstoles y los discípulos serán testigos de esas cosas del Espíritu Santo que Dios le ha dado a los que le obedecen. Está hablando entonces que se preparan
para hacer frente a las autoridades de aquel entonces, o sea que le da también, digamos, ese valor personal, la fuerza del Espíritu Santo, el testimonio grande de Jesús. Entonces, ¿dónde anuncian a Jesús? Asimismo como vimos que Cristo anunció en los distintos lugares, vamos a ver dónde anuncian a Jesús. Entonces dice, cuando Lucas en los Hechos de los Apóstoles quiere darnos a conocer el lugar donde la comunidad de discípulos debe anunciar a Jesús, entonces plantea cuatro círculos. Dice, serán mis testigos primero en Jerusalén, sí, dice en Jerusalén, 4 sitios, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y entonces en los confines de la tierra. Entonces aquí Cristo abre entonces, porque recuerden que solamente cuando estaba vivo lo mandó a las ovejas descarriadas de Israel. Ahora precisamente ya al fundar su iglesia y al mandarlos directamente, pues aquí anuncia en 4 lugares específicos para que ellos puedan, pues digamos, predicar el evangelio. Primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Pero para esto tienen que recibir, como siempre, la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ellos. Entonces, y así podrán ir a todos los lados. Entonces, tenemos estos cuatro lugares geográficos: Jerusalén, que es el punto de partida de todo; Judea, la región que estaba al lado de Jerusalén; también Samaria, una región vecina en la que también los judíos pues vivían ahí, aunque ellos los consideraban no tan puros; y después entonces hasta los confines del orbe. Ahí viene precisamente la misión para todas partes del mundo, lo que se consideraban como los gentiles, que quiere decir las otras gentes que no son de Israel, los paganos, porque no eran del pueblo de Israel. Entonces estos círculos solo indican que expansión geográfica, empiezan a expandirse, pero sabemos también por la historia de la iglesia que la expansión no fue muchas veces voluntaria, sino que fue también, digamos, fruto de las persecuciones. Lo que ellos creían que era una desgracia, lo que ellos creían que era algo que no podían de verdad, pues digamos, una desgracia, que lo estaban matando, ellos tuvieron que salir corriendo, y ahí empezó también a expandirse el mensaje de la palabra de Dios. De una desgracia sale la gracia más grande, que fue precisamente la predicación para todo mundo. Entonces nos invita después a seguir leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 14 y 16, capítulo 4, 32, 35. Entonces, ¿qué piensa del testimonio en Jerusalén? Bueno, entonces dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló: judíos y habitantes de toda Jerusalén, entiendan bien esto y presten atención a mis palabras. Entonces empieza la predicación. Le predica también en Hechos 4, 32, 35 a la multitud con gran poder. Ya no tienen ese miedo, ya el Espíritu Santo les va guiando, ya ellos han tenido la experiencia de Cristo, porque a veces creen que como que Pedro, las predicaciones como que empezaron así. No, ya Pedro pues tenía experiencia de predicación porque Cristo lo había mandado, y eso es lo importante de este curso del discipulado, porque nos va enseñando cómo Cristo se prepara para la misión, cómo Cristo prepara a los apóstoles, sus discípulos, para la misión, y cómo Cristo ahora les envía a la misión. O sea que estas palabras de Pedro no eran improvisadas como la gente piensa, que no, se le metió el Espíritu y ya ahí empezaron a predicar. No, porque ellos estaban predicando antes. Recuerda que Jesús mismo les enviaba a la misión, y es por eso que es importante uno entender todas estas cosas, porque a veces estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y creemos como que fue una cosa así, ya, cayó del cielo y se acabó. Entonces, también con gran poder y testimonio, pero sobre todo dice la palabra que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían lo ponían en común. O sea que no solamente era cuestión de predicación, sino que era una verdadera comunidad donde ellos se atendían, se entendían, aunque eso no era tan idílico porque habían problemas, pero sí entonces ponían a disposición. Entonces el testimonio en Jerusalén se reunían en los lugares, asimismo en los lugares de predicación donde se juntaba la gente, en el templo, en la puerta de la ciudad, pero predicaban siempre en el templo ahí. Y muchos se le adherían porque por la predicación y también por el testimonio de estas pequeñas comunidades que empezaron a surgir. Y dice que lo hacían con valentía, con claridad, con unidad de comunión en los creyentes y con testimonio. Y sobre todo también con este impacto, vamos a decir, con esta manera social de ayudarse, pero también y sobre todo, vuelvo y repito, los apóstoles, escuchen bien, no eran unos improvisados. Por eso es que usted no puede agarrar y decir, sí, el Espíritu, el Señor se preparó con el Espíritu. Recuerden que Cristo mismo duró 3 años en la vida pública. ¿Y cuánto duró callado en silencio estudiando? 30 años. O sea que por cada año que habló, duró 10 años Cristo de formación.
Y tenemos entonces que en estos 3 años, Cristo también enviaba a sus apóstoles a la predicación, los enviaba a las ciudades, los enviaba de 2 en 2. Así que cuando Cristo muere y ellos reciben también la fuerza del Espíritu Santo, pues se destapan ahí a predicar, pero no fue una cosa improvisada, sino que ya Cristo les había preparado en su escuela de la vida, con parábolas, con signos, con ejemplos, con testimonio, con la manera de ser, con autoridad. Que eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan precisamente en este curso, que muchas veces la gente piensa que el Espíritu Santo se le entra a una gente y ya el Espíritu Santo le da conocimiento que nunca, ¿no? Y entonces desprecia muchas veces el estudio y las tácticas. Jesús, que era Jesús, utilizó tácticas, utilizó estos métodos y también se los aplicó a los discípulos y les instruía y les enseñaba y los preparó bien para la misión. Por eso que después, cuando reciben ya plenamente la fuerza del Espíritu Santo, ellos son capaces, sobre todo Pedro y los apóstoles, de hacer esas grandes predicaciones, pero no que era una cosa inventada, era una cosa que ya ellos lo habían hecho porque Cristo los había mandado de 2 en 2 también, o sea que era la táctica que utilizaba. Entonces dice, ¿cómo predicaban a Jesús? Vamos a ver Hechos 5:42. Dice, y cada día en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. O sea que los discípulos predicaban precisamente de esta manera, constantemente ahí, diariamente, en lugares públicos, en lugares privados, enseñando la buena nueva y enfocados precisamente, en Cristo Jesús el Señor. Por eso predicaban diariamente, tanto en todos los espacios, en todo momento y en todo lugar, así mismo como Cristo aprovechaba toda ocasión. Y lo hacían también con signos, con señales, con poder. Entonces, ¿y qué originó el paso a la segunda y tercera etapa? Bueno, entonces Saulo estaba allí. Recuerden que en Hechos 8.1, donde nos dice Hechos 8.1, que Saulo estaba allí y aprobaba también, como judío, pues las persecuciones de los demás apóstoles, incluso hasta llegar hasta la muerte de muchos de ellos. Entonces ese fue el comienzo de una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén. Miren, al principio ellos estaban tranquilos, bien y todo eso, pero cuando las autoridades vieron que mucha gente se le iba añadiendo y empezaron a tumbarle el negocio y se estaban yendo con ellos, entonces sí empezó otra vez la preocupación y así mismo como persiguieron a Jesús, empezaron a perseguir a sus discípulos. Entonces se menciona esta primera etapa de la persecución de la iglesia que comenzó con la muerte de Esteban. Esteban, conocido como el protomártir, o sea, el primero que se dice en la Biblia que murió por Jesucristo fue Esteban. Y uno de los frutos precisamente del martirio de Esteban fue la conversión de Pablo, porque dejaron para apedrearlo, dejaron sus ropas a los pies, cuidándola a un joven llamado Saulo, que todavía se estaba entrenando en esto. O sea que Saulo vio cómo mataban a Esteban a pedradas, y eso fue lo que llamamos la primera persecución. Entonces, esta dispersión ayudó a que el mensaje de Jesús se difundiera a nuevas comunidades y regiones. O sea que de lo que se consideraba para el mundo una cosa negativa, algo malo, lo estaban persiguiendo, lo estaban matando, ellos tampoco, le dijeron, vengan, mátenme, sino que aprovecharon la oportunidad, se fueron para que no los mataran, y en el camino, y donde se establecía entonces, ahí se predicaba el mensaje de la palabra de Dios, y ahí empezó a expandirse la iglesia, y también cumpliendo con el mandato, vayan al mundo entero, proclamen el evangelio. Entonces ahí es que Cristo Jesús el Señor, pues entonces Cristo Jesús el Señor, pues les manda, y ellos aprovechan esta oportunidad, la oportunidad, como vuelvo y les repito, sobre todo esa oportunidad de la primera persecución, y como fruto precisamente del martirio de Esteban, tenemos entonces lo que llamamos la conversión de Pablo. Al ir huyendo, entonces ellos predican el evangelio, donde quiera que anuncian a Jesús, en todas partes, en los confines de la tierra, en Judea, Samaria, en todas partes, porque ahí mismo empiezan la proclamación del evangelio a todos los gentiles, así le llamaban. Gentiles eran las gentes que no eran de ellos. Oigan bien, el pueblo de Israel era y todavía lo es, ¿verdad?, muy elitista, así mismo, ellos y ellos nada más, pero Cristo entonces
inicia esta gran predicación. Entonces, ¿dónde se inicia la última etapa de la predicación? Bueno, algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución, cuando el asunto de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, Hechos 11:19. Entonces ahí empieza, vuelvo y repito, todo eso, y se menciona la última etapa de la predicación que se inicia en Antioquía. Los que fueron dispersados por la persecución que se produjo por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero no predicaban la palabra más que a los judíos. Entonces, ¿dónde termina? En Hechos 28:11 dice que después de 3 meses se embarcaron en un barco de Alejandría que había invernado en la isla con la figura de los gemelos por emblema. Entonces allí encontraron a algunos hermanos y los invitaron a quedarse. Entonces termina ¿dónde? En Roma. Y ahí es que viene pues la cuestión de la misión. Entonces nos invita y se vaya nuevamente a Hechos 11, 19, 21, qué hacían los discípulos y qué hacía el Señor. Entonces los que fueron dispersados por la persecución que se produjo causada por Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No solamente por la muerte de Esteban, sino también por las presiones, los azotes que le daban a ellos y los encarcelamientos. Entonces por eso la persecución fue lo que generó realmente la predicación para todo mundo. Entonces, a través de la persecución, pues es que esto se hace de verdad, pues digamos, empieza a regarse, como decimos nosotros, fruto de algo que muchas personas consideraban como algo negativo, pues salió algo positivo. Y entonces de ahí viene también los grandes predicadores, la táctica de Pablo, y hasta ahora, hasta esta primera etapa, predicaban solamente a los judíos. Pero cuando encontraron también en esos lugares, que no era Jerusalén, en los lugares como Fenicia, Chipre y todo el mundo conocido, de ahí es que salen las cartas de Pablo, cuando empezaron entonces a los mismos judíos a rechazarlo y hasta a golpear a Pablo, que lo dejaban por muerto, pues entonces empieza la gran etapa, la segunda etapa, que era precisamente que la predicación a los que no eran judíos, y ahí se abre precisamente el mensaje de la palabra de Dios para todo mundo. Entonces aquí tenemos que tenemos realmente esta gran misión. Hasta aquí la primera parte. Vamos ahora también a escuchar la segunda parte de esta tercera etapa de los discípulos de Jesús, testigos en el mundo. Entonces vamos a ver ahora en la próxima tácticas apostólicas de los discípulos y vamos entonces ya a dar término precisamente con las grandes conclusiones. Bendiciones. Saludos y bendiciones en Cristo Jesús que nos une en una misma vocación de servicio. Les habla el Padre Rafael Muñoz, Padre Junior Muñoz, y hoy estamos ya concluyendo nuestro estudio, nuestro curso, taller acerca de los discípulos de Jesús, el discipulado de Jesús. Estamos en el tercer tema, los discípulos de Jesús, testigos en el mundo. Y vamos ahora pues a entrar de una vez a la parte 3.3, que son las tácticas apostólicas de los discípulos. Hemos dicho pues, viniendo de esta primera etapa, que Jesús entonces también a sí mismo envía a sus discípulos para que prediquen en todas partes. Se originan estas grandes persecuciones. Dijimos que Pablo, Pedro, los apóstoles no eran unos improvisados como creemos que la fuerza del Espíritu Santo ya le llegó y no sabían nada y después empezaron a saber. Vemos y sabemos que Cristo tenía su escuela que les enseñaba y practicaban y que Cristo mismo los enviaba a predicar. O sea que cuando empiezan a predicar después de la venida del Espíritu Santo en el templo, pues no es una cosa, digamos, improvisada que le llegó así por así. Ellos estaban durmiendo y el Señor les soltó la lengua y empezaron a hablar, sino que ya tenían sus técnicas, tenían sus tácticas, tenían sus maneras, igual que ya se habían graduado, vamos a decirlo así, en la escuela de Jesucristo. Entonces tenemos que empezaron cuando al principio pues era muy bien visto en Jerusalén, ahí estaban cómodos, tranquilos, no habían predicado para afuera el mensaje de Cristo, pero cuando empezaron la gente a añadírseles, o sea, a adherirse al mensaje de la palabra de Dios, de Jesucristo, pues entonces ya empieza la preocupación, y como le están dañando el negocio, como yo les digo, pues empieza entonces a perseguirlos, ahí es que lo empiezan a entrar los presos en las cárceles, a los apóstoles, a azotarlos por Jesucristo, y cuando ya la cosa se pone más agria, empiezan a matarlos. Entonces empieza con Esteban, y entonces ya empiezan a matarlo con las cartas que le dan a los que querían pues perseguir el nuevo camino, y van entonces ellos huyendo a los distintos sitios y empieza a expandirse el evangelio. Pero aún así ellos estando en sus sitios, en sus lugares, o sea, en distintas ciudades que no era Jerusalén, pues entonces ellos nada más van a los judíos, en las sinagogas donde estaban. Pero entonces después viene la otra etapa, que entonces al rechazarlos también ahí,
a rechazarlos ahí, entonces ellos vienen, se limpian las manos, dice Pablo, nos lavamos las manos y vamos entonces a predicar a todo mundo, a los gentiles, y ahí es que empieza a abrirse la predicación del evangelio con motivo de la persecución. Entonces vamos a ver, las tácticas apostólicas de los discípulos se centraban en la predicación del evangelio, la demostración del poder de Dios a través de milagros, porque lo mismo que Jesucristo, con autoridad, con milagros, con enseñanzas, pues eran que predicaban. Entonces la formación de comunidades de creyentes y en la oración. Entonces aquí es que empieza verdaderamente a fundar como si fueran escuelas o comunidades, y ahí es que empieza precisamente el nacimiento de la iglesia. Incluso el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, que son los primeros escritos del Nuevo Testamento, se hacen precisamente fruto de esta predicación. Pablo entonces iba a un sitio, por ejemplo, iba a una ciudad llamada Corinto, en una ciudad llamada Corinto. Entonces ahí duraba 3 meses, 1 año, 2 años, dependiendo de ahí estaba el tiempo que Jesucristo, que ellos duraban ahí. Entonces cuando ya la comunidad estaba formada, Pablo seguía para otra comunidad. Cuando en esta comunidad había un problema, pues entonces Pablo les escribía Pablo, mira, tenemos este problema. Entonces Pablo le escribió una carta. Por eso, desde Tesalónica, escribe, por ejemplo, la carta a los Corintios. Y así va Pablo escribiendo y mandando. De ahí que nace la carta. Por ejemplo, la carta a los tesalonicenses eran los habitantes de Tesalónica, donde Pablo estuvo y fundó una comunidad. La carta a los colosenses eran en la ciudad de Colosa, que Pablo había hecho una comunidad. Entonces ahí Pablo les escribe exhortándoles para que se mantengan firmes en la fe, de acuerdo al problema que tenían, y de ahí es que nacen las cartas de Pablo y los primeros escritos del Nuevo Testamento. Entonces, al frente de cada texto anote la circunstancia en que los apóstoles anuncian a Jesús. Tenemos a Hechos 4:1-6. Los apóstoles están predicando a Jesús y enseñando sobre la resurrección de entre los muertos. Esto provoca ira en los líderes religiosos, como les dije. Aquí vamos ya a detallar lo que les expliqué ahora. Entonces, ahí provoca ira y empiezan a ser juzgados. Hechos 5:42. Los apóstoles están predicando y enseñando el evangelio en el templo y en las casas, y como quieran que se les siguen persiguiendo, ellos siguen también proclamando el evangelio. Hechos 8:26-31 dice que Felipe es dirigido por el Espíritu Santo al encuentro con un eunuco. Ya eso es una visión, digamos, de lo que va a acontecer, que se le predica a todo mundo. Era un ministro de Candaces, o sea, de la ciudad de Candaces, que era un ministro real, y ahí también se les predica. Entonces una cosa importante que dice: el ministro, que sabe mucho de letras, es rico y todas esas cosas, pero no sabía cosas de Dios. Entonces por eso él tiene la humildad de decir, ¿y entiendes lo que lees? Y le dice, ¿y cómo voy a entender si no me explican? Entonces ahí también tiene la humildad, y ahí empieza la predicación, y ahí también se bautiza. Por eso los apóstoles empiezan enseñando, compartiendo el evangelio en grupos de mujeres reunidas para orar, en grupos de hombres en todas partes, en las sinagogas. Hechos 16:24-34, desde la cárcel a cualquiera. O sea que aprovechaban esas tácticas. Igual que Pablo, que dice que para llegar a una ciudad se anunciaba a Jesucristo. Pablo entonces incluye muchas tácticas, porque Pablo había estudiado también en una de las mejores escuelas del maestro de la ley, Gamaliel. Pero entonces Cristo lo transformó y lo hizo también un instrumento afilado para trabajar en el reino de los cielos. Pablo hizo todas esas cosas, escribió y todo eso. No simplemente, vamos a decir, sí recibió la fuerza del Espíritu Santo, pero Pablo estudió en las mejores, como si fuera usted decir, estudiar en Harvard, en la mejor universidad. Pablo tenía sus medios. Pablo era ciudadano romano. Pablo también tenía su dinero. Pablo tomaba un barco e iba en los mejores sitios, digamos, a evangelizar, porque tenía sus medios también y sabía hablar, sabía cómo hacer las cosas, y se sabía la ley así al dedillo porque había estudiado. Y por eso Pablo es capaz, digamos, de organizar todas estas comunidades en el Asia Menor, y anda a tantas ciudades. Y cuando Pablo iba, no era simplemente a predicar aleluya y gloria a Dios, sino que Pablo se quedaba predicando el mensaje, pero era formando comunidades. Recuerden de Tito, en la carta de Tito a Timoteo, que eran presbíteros que Pablo también había formado. Pablo se quedaba en un sitio, y ahí duraba meses, a veces 1 año, 2 años y hasta 3 años duraba en una comunidad. Y cuando la comunidad se fortalecía, entonces Pablo iba a otra comunidad y fundando entonces comunidades, fundando iglesias.
y dejaba personas encargadas, no se la quedaba para sí mismo, nada más. Entonces la gente piensa como que Pablo era una persona que iba, gloria a Dios, aleluya, y que el método y que se paraba en una esquina con un megáfono, Cristo viene, arrepiéntate, 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 y ya, no. Pablo tenía sus técnicas, igual que Jesucristo. Pablo tenía sus tácticas, Pablo tenía su estudio, Pablo tenía su formación, él formaba la comunidad, no solamente era con predicación, sino con enseñanzas ahí, con el ejemplo, con el testimonio, y después les escribía cartas para reforzar cualquier cosa que, digamos, estaban flojos. Pues Pablo siempre estaba encima de sus comunidades, las cuales él había formado o había pasado por ahí, pues orando, pues enseñándoles e instruyéndoles. O sea que hay que quitarse de la mente, por eso este curso de discipulado tan importante, de que la misión es una cosa como yo te envío y coge por ahí. Y lo que tú piensas, eso va a decir. No. Es una preparación, es una formación. Y vemos cómo Cristo se prepara. Vemos cómo Cristo prepara a los apóstoles. Vemos cómo los apóstoles preparan comunidades y de ahí es que nace la iglesia. No nace nada más de yo estoy diciendo que gloria a Dios y aleluya. No solamente de eso. Es una parte. Nace de las tácticas, de las técnicas, de la formación para esto. O sea que primero, para la misión, usted tiene que ir enviado precisamente por la iglesia. Tiene que prepararse, tiene que recibir la fuerza del Espíritu Santo. Y esta es la gran conclusión también que tenemos, porque Pablo predicó en todos los lugares, en Tesalónica, ahí está Hechos 18:11, en Corinto. ¿Y cuánto tiempo duró? Mire, 1 año y 6 meses en Corinto, como le estaba diciendo. En Tesalónica, durante 3 sábados seguidos explicando. Y así vemos que en Éfeso duró 3 meses, dice, con valentía. En Hechos 2 dice que en Éfeso también duró durante 2 años, lo que permitió a todos sus habitantes, judíos como griegos, oyeran la palabra de Dios. O sea que no fue una cuestión improvisada, vuelvo y repito, sino que fue una cuestión sistemática. Vuelvo y repito, para los que creen que la evangelización cita, vamos de 2 en 2 y te vaya, coge esta casa por aquí, y usted coge esta casa por aquí, y dígale que Cristo viene, y ya evangelizamos, y para atrás. No, miren cómo le estamos diciendo, que es una cosa sacada de aquí, cómo se fue formando nuestra iglesia. Así se formó nuestra iglesia católica. Así mismo. Entonces los apóstoles se centran en la colaboración entre los líderes. Cuando hay problema, Pablo va entonces a donde Pedro, y ahí surge lo que llamamos el primer gran concilio de Jerusalén, donde ellos van a llevar a las comunidades, y Pedro entonces decreta, vamos a hacer esto y esto. O sea, unidos en comunidad. O sea, que la misión nada más no es cualquiera, tú por aquí, yo por allá, y yo rezo por aquí, tú agarras la guitarra y canta por aquí, canta por allá. Vuelvo y repito, es fruto precisamente de una preparación con la fuerza del Espíritu Santo, teniendo como base los apóstoles y nosotros como base nuestra parroquia, nuestra comunidad. Usted no puede ir de cámara loca a que el Espíritu me inspiró, así se acabó. Si el Espíritu te inspira a llorar, llora. No. Es unidos a su iglesia. Pablo fue enviado también por su iglesia, y tenía también su estructura, su actividad. Entonces, por esto es que se forma la iglesia, y así lo hace, con tiempo, con formación, con predicación, pero sobre todo con los signos poderosos, pero también, vuelvo y repito, con esa preparación diaria que Pablo duró años en comunidades, meses en comunidades, y ahí entonces que nacen todas las cartas de Pablo. Entonces se van a todas las regiones del mundo conocido, tienen sus medios, sus maneras, la iglesia también le provee su dinero para que puedan ir también. Se describe entonces esta actividad de los apóstoles de Pablo y Bernabé en la región de Listra, de Icono y Antioquía en Hechos 14:23, y designaron presbítero en cada comunidad. O sea que el fruto precisamente de esa evangelización, porque evangelización nada más no es gloria a Dios, aleluya, sino de esa preparación sistemática, es la formación de comunidades, de oración, de ayuno, de penitencia, de formación, como Jesucristo les enseñaba también, y ahí designan presbíteros o ancianos en la fe, que es el nombre de los sacerdotes, para hacer y establecer las comunidades cristianas. Entonces se describe la actividad de los apóstoles y Bernabé en relación con su misión evangelizadora, dejando precisamente ahí personas encargadas que echen hacia adelante la comunidad y a su vez vayan formando. Entonces eso es lo interesante. Entonces esa actividad más misionera de Pablo, pues nos hace a nosotros también pensar que es precisamente la actividad de la iglesia de Pablo. Pablo era uno de los misioneros itinerantes, lo has mencionado, pero habían también pues muchos, digamos, discípulos predicando y enseñando. Esta era la táctica que precisamente utilizaban, y lo que nos quedó precisamente en la palabra de Dios es esta. Así que si quitan la mentalidad de que el Espíritu me inspira nada más, que nada más es eso, pues muy bien. ¿Por qué? Porque miren,
hay que tener paciencia, hay que tener también sus estudios, hay que tener preparación, hay que ir mandado por el Espíritu Santo y por su iglesia, y es precisamente la formación de comunidades. La persona que nada más está diciendo, Señor, inspírame y dime esas cosas, y ponen en boca en boca de ellos que es el Espíritu que está hablando. Eso no es ningún espíritu, porque Pablo precisamente y Bernabé y todos esos apóstoles y discípulos eran preparados. Entonces hay gente que ya a los 2 días ya, no, el Espíritu me dijo que dijera esto, y por eso es que hacen muchas cosas con toda la intención buena del mundo, y lo que hacen precisamente es destruir muchas veces las comunidades, porque entonces creen que nada más es por ello y en ello. Si esto no me lo dice la iglesia, yo no lo creo. La iglesia fue la que escribió el Nuevo Testamento, la iglesia fue la que recibió el Espíritu Santo, la iglesia es la que me envía, y si yo me aparto de mi iglesia y creo que yo soy el que tengo la fuerza del Espíritu Santo, pues entonces ahí ya yo no dejo de ser discípulo de Jesucristo, ahí dejo yo de ser seguidor de Jesucristo, y nos vamos siempre con la parte protestante, que esa es otra cosa importante también que nosotros debemos entender como católicos. La Biblia no es la única fuente de revelación, y si usted agarra la Biblia y la quiere interpretar a su manera y hacer lo que dice la Biblia, saltándose lo de la iglesia donde Jesucristo dejó y escribió su palabra, pues usted está haciendo como cualquier protestante. No, que la Biblia me dice que hay que salir a predicar y yo salgo a predicar, pero sin ninguna autoridad, sin ninguna iglesia que lo mande, sin ningún sacerdote, sin ninguna coordinación. No, eso no es discípulo de Jesucristo, porque la autoridad le viene precisamente por estar con él, con el maestro en su iglesia y con su iglesia. Así que no podemos separar esta a la obra de Dios, la evangelización de la iglesia, como pretenden nuestros hermanos esperados, porque la única fuente de revelación no es la Biblia, también el magisterio de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, esa recepción del Espíritu Santo, estas tácticas que estamos diciendo que están en la iglesia, que están en los libros, que están en todas partes, eso no aparece en la Biblia, porque en la Biblia no está toda la revelación, sino que también la Biblia. Recuerden que la iglesia caminó cientos de años hasta que se compiló la Biblia sin la Biblia. ¿Por qué? Porque todavía en los años 60, 70 es que se empieza a escribir las primeras cartas del Nuevo Testamento que le escribió Pablo, la carta primera a los tesalonicenses, de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Entonces, por eso hay que prepararse siempre para la misión desde su iglesia, en su iglesia y con su iglesia. Entonces, los apóstoles se preparan con esto, precisamente la misión. Recuerden que el mismo Pablo, tan grande como era, pues ¿quién es que le abre los ojos a Pablo? Ananías. ¿Y quién? ¿De dónde él toma también? Ahí de Dios mismo, pero también sin Ananías también, que era un discípulo del Señor también, no hay Pablo. Le oró y se le cayeron como las escamas de los ojos, indicando también que Ananías fue a su vez que le enseñó, le abrió los ojos también a Pablo en nombre de Dios. Entonces, Pablo predica con sus enseñanzas, con sus cartas, con su ejemplo, con su entrega, con su testimonio, con su entrega total. Y Pablo también, vuelvo y repito, es un gran estratega, un armador de comunidades. No es solamente un armador, digamos, de pleito, de cosas así, sino que Pablo, cuando llega a un sitio, es a trabajar, a buscar gente, igual que ahora nosotros también, que te necesitamos en la catequesis, te necesitamos también en el trabajo de la liturgia, te necesitamos también en el trabajo en tu iglesia con los pobres. O sea, eso es hacer comunidad, como las primeras comunidades cristianas. Nada más no es el ministerio de la guitarrita, el ministerio de hablar en lengua, el ministerio de caer para atrás. No. El discípulo también es una partecita, es el que vive en su iglesia, con su iglesia. No sé cómo hay muchas personas y grupos hasta de iglesias que están, digamos, totalmente separados y divorciados, tienen como su plan aparte, como si fuera su parroquia, tienen sus grupos, sus maneras, y no se combinan con su cabeza, con su párroco, con sus cosas. Entonces es una cosa que no es de Dios, que no es del Espíritu, porque si usted corta esa rama y usted cree que siembra un ramo, para veces no, usted tiene que estar unido al tronco que fue la iglesia que Cristo dejó. Así que a fajarse con sus presbíteros, con sus sacerdotes, ¿verdad? Ese testamento espiritual que nos deja este curso de discipulado para tener esa unidad más firme con nuestra iglesia.
Usted no es el que sabe. Usted no es el que sabe, es de parte de la iglesia. Usted no puede agarrar la palabra y decir, yo creo esto, ya quitando más de 2000 años, digamos, de experiencia de todas esas cosas, que ese es el problema de nuestros hermanos esperados, que ellos creen que tienen la autoridad total sobre la palabra de Dios, no sabiendo precisamente dónde viene y cómo viene, y creen que porque se aprenden 2 versículos y ya porque creen que lo interpretan a su manera, ya saben más de Biblia que todo mundo. Así que la misión, como hemos visto, aquí están los puntos, la formación. Entonces, por eso, Pablo nos deja ese testamento espiritual de fidelidad, de servicio, nos advierte sobre los peligros. Pablo es un gran defensor de la fe contra doctrinas erróneas, como hay muchas ahora que empiezan a meterse desde el protestantismo, desde nuestros hermanos esperados, desde la nueva era, de tantas cosas que queremos como meterle de innovación a la fe y todo eso, y tomar, pues, digamos, otros métodos, sabiendo que el método importante es precisamente el que nos enseña la iglesia a través de la palabra de Dios. Entonces, Pablo le da importancia a la palabra, desinterés por lo material, pero también ayuda a las personas, discurso también de despedida, o sea, vivió una vida de servicio San Pablo. Entonces, vamos a pedir a Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos bendiga siempre, y saber también esto que es importante, que tenemos que estar unidos a nuestra iglesia. El discipulado de Cristo es precisamente el discipulado de nuestra iglesia, que nos envía, que nos acompaña, y entonces con esta táctica vamos a echar hacia adelante. Así que vamos a pedir a Dios Todopoderoso que nos bendiga y nos acompañe siempre, y seamos fieles servidores de Cristo a través de su iglesia, con todas esas técnicas y tácticas que hemos escuchado. Espero que este curso le haya servido precisamente para afianzar nuestra fe y conocer más, que se nos abra el conocimiento y saber que la cosa no es como yo pienso, sino que ahí está demostrado bíblicamente. Ustedes han trabajado formidablemente buscando en la Biblia, y vemos cómo las tácticas, y vuelvo y repito, que no es una cosa que la gente piensa que el Espíritu Santo es una cosa como de desorden, que me llega, que no tengo que trabajar, no tengo que estudiar, todo lo contrario. El Espíritu Santo es que organiza la iglesia, y de ahí precisamente, de las escuelas rabínicas, Cristo se apartó, como vimos de ello, con una característica única de él, es que se forman precisamente las primeras comunidades cristianas de nuestra iglesia, y hasta ahora pues estamos hasta que Cristo vuelva. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Bendiciones y que el Señor les acompañe.